CRIF presenta la entrevista en línea con William Meléndez. Bienvenidos a la entrevista en línea este viernes 27 de enero de 2012. Gracias por estar con nosotros. Saludos a quienes nos acompañan a través de la prensagráfica.com. También a nuestros televidentes que están con nosotros en Canal 25 a las 9 de la noche. Pueden enviar ustedes sus comentarios. Transmitimos en tiempo real desde la sala de redacción de la Prensa Gráfica. Este viernes cerramos la semana haciendo una reflexión sobre el inicio del año escolar que coincide con un hecho inesperado como es la renuncia del viceministro de Educación, Eduardo Badía Serra. Este día, en la edición impresa de la Prensa Gráfica, llevamos una versión ahí de los motivos de su renuncia. Es una versión, obviamente no oficial, que no ha sido confirmada por el mismo viceministro hasta hoy, pero literalmente dice que no dispone de las condiciones necesarias para desarrollar un trabajo eficiente en provecho de la educación. Esa sería parte del contenido de la carta que el viceministro habría enviado al ministro de Educación y entendemos que también al presidente de la República en torno a la decisión de renunciar. Pero bien, hay otros temas también como la aplicación del programa de la escuela de tiempo completo, los dispositivos policiales en las escuelas de mayor riesgo en el tema de seguridad, la relación del ministerio con los docentes sindicalizados y desde luego todo este tema de paquetes escolares. Es decir, tenemos bastante. Está con nosotros en nuestros estudios Oscar Picardo, él es un especialista en temas educativos. Oscar, bienvenido, un gusto. Gracias, William, un gusto de acompañarte en tu entrevista. Bueno, perfecto, Oscar. Para comenzar, el tema de la semana, digamos, en materia educativa que tiene que ver con la renuncia del viceministro de Educación. Leía un párrafo de una carta que se supone que ha sido firmada y enviada por el viceministro explicando los motivos de su renuncia. La Prensa Gráfica ha conversado con el viceministro el día de ayer de manera telefónica, ha sido bastante escueto en las declaraciones, no quiso decir el contenido de la carta. Pero bueno, ¿qué implicaciones tiene esto cuando estamos iniciando el año escolar, cuando estamos más o menos a mitad del periodo de la gestión del presidente Mauricio Funes? Bueno, yo creo que el viceministro Badía Serra yo lo conozco, es una persona, un académico, podríamos afirmar con certeza que es la persona de las ideas en este equipo de gestión, es una persona brillante, que ha trabajado, que ha desarrollado ciertos conceptos, modelos educativos y escolares, posiblemente sin conocer mucho detalle, él esté detrás de la escuela inclusiva de tiempo pleno con la cooperación italiana, etcétera. Es una persona clave en el equipo. Yo creo que el equipo está compuesto por 3 funcionarios. El ministro de Educación, que es un personaje más político, como conocemos, la viceministra de Ciencia y Tecnología, dedicada a esos temas específicos, claro. Y Eduardo Badía Serra, que es el hombre que piensa por el sistema educativo. Por lo tanto, de confirmarse la renuncia, creo que sería una pérdida importante. Bueno, perdón, de hecho la renuncia sí la ha confirmado él telefónicamente en la Prensa Gráfica. El contenido, digamos, los motivos. Los motivos, eso es lo que todavía no se tiene claro. Yo creería también, William, que este problema yo lo vengo señalando desde que salió la primera versión del Plan Social y Educativo Vamos a la Escuela. Yo he tenido 3 versiones, tuve 2 borradores y la versión que me mandaron después de 27 meses de pedir la versión formal. ¿Cuál es la característica de este plan que contiene las políticas? Yo la he categorizado como políticas minimalistas y no refiriéndome en el concepto del minimalismo como esenciales, sino muy limitadas en función del presupuesto. El problema presupuestario en educación no es un problema del gobierno del frente, es un problema que viene de los gobiernos de arena, cabe aclarar eso. Invertimos por ahí por el 3% del PIB, cuando la media latinoamericana anda por el 5%. Pero lo grave, digamos, de este equipo fue ser muy ambicioso, o quizás creyeron de buena fe que iban a conseguir el dinero para implementar todas las políticas. A la fecha, de 6.000 escuelas que tiene el sistema educativo, en 27 meses hicieron un pilotaje en 22 escuelas, es decir, faltan
5.980 escuelas por atender. Pilotaje en... El pilotaje de la escuela inclusiva a tiempo pleno. De acuerdo. Es una excelente idea, yo siempre la he aplaudido, necesaria, pero es muy cara, muy costosa, y hoy por hoy y por la proyección que tenemos de crecimiento económico y de temas fiscales es prácticamente insostenible, y no poder sostener una política educativa de nación con la cooperación internacional. Ya. Oscar, no es malo tener grandes sueños, es No. decir, de tener grandes Exacto. proyecciones y pensar en grande. Exacto. Pero en el caso educativo, ¿cómo funciona esto? Es decir, hasta dónde es bueno tener sueños, pero también con los pies en el suelo. Claro, yo lo que creo, la lógica de las políticas educativas, William, primero tiene que haber acuerdos nacionales que no han habido. Se han desmontado la mayoría de acuerdos nacionales para garantizar el largo plazo. Segundo, las políticas para un sistema educativo generalmente tienen que ser censales, es decir, el caso de los paquetes escolares, que ya vamos a hablar, esa es una política que abarca todo el sistema educativo. Pero la escuela inclusiva de tiempo pleno, que es una excelente idea que responde a la fractura del sistema educativo que se hizo a finales de los 80s para garantizar la cobertura, se partió la escuela en mañana y tarde, eso fue un error, pasaron 2 o 3 décadas y ahora nos damos cuenta que necesitamos que el niño esté de 7 a 3 de la tarde, que además de saber matemáticas, ciencias sociales y lenguaje, también sepa educación artística, deportes, recreación, etcétera. Entonces, pero eso implica mucho dinero y una gran logística de reunificación del sistema, de darle de comer a los niños, porque si van a estar ahí de 7 a 3, Sí, claro. Entonces es un proyecto desde el punto de vista financiero muy caro. ¿Cuánto puede costar? Pues no sé si eso sería a nivel nacional o, digo, en general. Yo creería esta que parte. no nos alcanza el presupuesto de la nación para implementarlo a nivel de país. O sea, tanto así. Tanto. Sí, porque tenés que pensar en, digamos, en un rediseño completo del sistema educativo, reubicación, contrataciones, alimentación escolar para todo el sistema, crear las condiciones didácticas, equipamiento, conectividad. Ese es otro tema también del minimalismo. Tenemos 1.500.000 estudiantes y en el plan social Vamos a la Escuela lo que proyecta es dar 13.000 computadoras. Entonces, o sea, esas cosas de cuando tú confrontas la realidad, la magnitud del sistema con las propuestas, hay un desequilibrio técnico y es lo que se ha criticado, no las ideas son buenas, pero no tienen financiamiento. Perfecto, vamos a hacer nuestra primera pausa comercial, volvemos. ¿Qué te parece si este año descubres nuevos destinos? Alcanzas tus metas. Manejas nuevos triunfos sin más preocupaciones. Cuenta con nosotros para lograr todas tus aspiraciones. Los créditos de la Agrícola te acompañan para que puedas crecer hasta donde te lo has propuesto. Solicítalos al 2210-9800 en bancoagrícola.com o en agencias. Banco Agrícola. Las elecciones sirven para que con nuestro voto corrijamos lo que funciona mal en el país. Y nuestro país funciona mal porque el poder total del FMLN lo ha llevado al abuso y la arbitrariedad. Con ese abuso de poder, el gobierno del FMLN impone a la Asamblea Legislativa soluciones equivocadas, como la del gas o el aumento de impuestos. Por eso necesitamos un sano balance de poder para que juntos encontremos las mejores soluciones y eliminemos del país la corrupción. Te proponemos una asamblea con una mayoría de diputados que sean el sano balance de poder que el país necesita. En Arena somos gente de trabajo a tu servicio.
Está con nosotros en nuestros estudios Óscar Picardo, investigador educativo. Bueno, hemos comenzado hablando del tema de las implicaciones de la renuncia del viceministro de Educación, Eduardo Badía Serra. Óscar, nos decía en el segmento pasado la parte esta de las ambiciones, digamos, en buenos términos en materia educativa, pero el caso, me decía, de las computadoras, creo que ese es el ejemplo de que estamos hablando. La propuesta inicial había sido de 800.000 computadoras. Correcto. En la primera versión, en el primer borrador que circuló en manos de periodistas, yo lo tengo por ahí, era una proyección muy detallada. A mí me llamó la atención inclusive el nivel de detalle que tenía ese programa. Y ahí se proyectaba en una entrega de 800.000 computadoras para disminuir brecha digital. Prácticamente era una buena copia del plan Ceibal que se ha implementado en otros países. Y bueno, era un número razonable. En 5 años, 800.000 computadoras, pues no sonaba descabellado ni... si tú lo distribuís y lo proyectas, yo creo que era un buen punto de partida. De hecho, Plan Ceibal inició con 300.000 computadoras, ni siquiera 800. Pero bueno, en la versión impresa que hoy se entrega, 27 meses después, nos vamos a 2 programas, uno de 13.000 computadoras y otro de 11.000, que no sabemos si en las 3 están integradas las 11, en un programa que se llama CBC. A lo que vamos es que pasamos de una cifra razonable, significativa, a una cifra risible. Digamos, para 1.500.000 niños, pensar entregar 11.000 o 13.000 computadoras o 20.000, yo creo que ahí es donde vemos ese minimalismo, esa falta de coherencia y de realismo en las políticas educativas. Yo creo que me da la impresión de que hubo muchas ideas, mucha discusión, y a la hora de seleccionar y afianzar la selección a la parte presupuestaria, las cosas no cuadraron. Ahora, estamos prácticamente a 2 años y medio de la gestión de la administración del presidente Funes, es decir, en lo que queda es imposible que se pueda cumplir esa meta. Yo creería que sí, o sea, la base del problema es presupuestario, es decir, no hemos tenido en muchos años una voluntad política férrea de decirle vamos a apostar a la educación. En el discurso sí se dice de que la educación es importante, que lo más importante que tiene El Salvador es el recurso humano y que hay que educarlo, pero en la práctica el presupuesto da para pagar salarios, los 700, casi 800 millones, y con lo poco que quedó, que se trasladó a un fondo del plan anticrisis, se dio el reparto de uniformes y útiles. Yo estoy totalmente de acuerdo con el tema de útiles, no así con el tema de uniformes. Yo creo que eso se debió discutir más y debatir técnicamente más en términos de tasa de retorno y costo-beneficio de la medida, porque no está focalizado. Estas son un poco las contradicciones. De repente el gas nos preocupamos por focalizarlo y se hace todo un ejercicio complejo de focalización, pero de repente con los uniformes es un reparto a diestra y siniestra a todo el mundo en el sistema educativo, con toda la problemática logística que ha implicado para los directores de centros escolares, que son más administradores de los uniformes que directores pedagógicos, y creo que hay gente que no lo necesita realmente. En el 1.500.000 niños, yo creo que bien se pudieron identificar municipios de extrema pobreza y focalizar y ahorrarse 30, 40 millones, que lo pudieras haber destinado para el tema de conectividad. Ya, bueno, vamos a hacer otra pausa. Al regreso, este plan de escuela inclusiva de tiempo pleno, ¿era una idea original o era un plan que estaba en manos del viceministro Badía Serra? Yo creería que técnicamente él era el hombre que lo presentaba, que lo defendía. Creería yo que él es la persona detrás de Bien, ese cuando modelo. regresemos entonces, ¿qué puede pasar? Es decir, ¿en qué escenario está hoy el ministro Sánchez Serén? Vamos a la pausa. ¿Qué te parece si este año estrenas ilusiones? Descubres nuevos destinos. Construyes tu futuro sin más preocupaciones.
Cuenta con nosotros para lograr todas tus aspiraciones. Los créditos del Agrícola te acompañan para que puedas crecer hasta donde te lo has propuesto. Solicítalos al 2210-9800 en bancoagricola.com o en agencias. Banco Agrícola. Las elecciones sirven para que con nuestro voto corrijamos lo que funciona mal en el país. Y nuestro país funciona mal porque el poder total del FMLN lo ha llevado al abuso y la arbitrariedad. Con ese abuso de poder, el gobierno del FMLN impone a la Asamblea Legislativa soluciones equivocadas, como la del gas o el aumento de impuestos. Por eso necesitamos un sano balance de poder para que juntos encontremos las mejores soluciones y eliminemos del país la corrupción. Te proponemos una asamblea con una mayoría de diputados que sean el sano balance de poder que el país necesita. En Arena somos gente de trabajo a tu servicio. En este segmento voy a leer algunos comentarios que nos han llegado a través de Facebook. Dice Edgar Aguilar Pérez: caramba, dice, la renuncia da mucho que decir. Nadie va a dejar un puesto así sin dar una explicación. Y si la gente renuncia de un puesto público puede ser por dos cosas, dice él. Que se dé cuenta que no hay claridad en los fondos para la educación o tal vez que sea un corrupto más. Bueno, en el tema de corrupción nadie está hablando de eso. O sea, por lo menos en términos de lo que se está planteando, no, sí. Yo creo que totalmente distinta, ¿no? Eduardo Badía es un hombre muy probo. Si de algo las personas que los conocemos, un hombre muy íntegro, yo creo que esa teoría es totalmente descartada. Ya, dice Edgar, agrega que, dice, me perdí los detalles de la renuncia, pero la verdad es que la educación no ha progresado en nada. Me refiero a la educación del pueblo de bajos recursos económicos. Y Mario Roberto dice, como profesional de la educación, mi opinión es que el señor Badía no estaba a la altura del nuevo enfoque del plan social, vamos a la escuela. Y quiero ver, tenemos otros comentarios que nos están llegando. Daniel Cifuentes dice, ¿por qué la educación superior en El Salvador se ve como un negocio y la preparación profesional es deficiente? Gracias y saludos. Malena dice, yo pienso que la educación es más que aprender a leer y escribir, también es de respetar a los maestros. Hoy se promueve mucho la cultura del irrespeto hacia el maestro. Bueno, son varios comentarios ahí. Sí, fíjate que a mí lo que me ha llamado la atención en esta gestión ha sido la falta de entendimiento con las gremiales. Curiosamente, esto de las gremiales ha sido como un juego político de dividir, unificar, o sea, tenemos por un lado Andes, por otro lado Bases, Simeduco, Codines, etcétera. Pero en este gobierno, que es de izquierda y que la mayoría de gremiales, podríamos decir que tienen un talante o una cercanía a los modelos políticos de izquierda, es una de las épocas donde hemos tenido como más protestas, llamados a paros, sobre todo con Bases y con Simeduco, a pesar de que este gobierno le concedió a Educo el hacerlo desaparecer, lo cual yo creo que al margen de los detalles, el sindicato de Educo debería estar muy contento porque este gobierno desmontó Educo, pues, que era, creo yo, uno de los compromisos. Pero ¿cómo se explica esto? Es decir, ¿hay alguna explicación a esto? De decir, es cuando más conflictividad se ha tenido con Yo creo que con las gremiales. Puede ser un poco de expectativa, William, porque en gobiernos de Arena, mal que bien, cada 3 años, la supuesta revisión salarial de la Ley General de Educación siempre se transformó en un pequeño incremento de 5%. O sea, había negociaciones, claro, que el 15, que el 10, y Arena al final, en gobiernos de Arena, siempre religiosamente cada 3 años se le dio un aumento general de 5%, acorde a la realidad presupuestaria. Obviamente la expectativa era, bueno, si Arena siempre nos dio 5%, cuando llegue un gobierno del cambio nos dará 10 por lo menos, ¿verdad? Bueno, pero esto de expectativas, esto es lo que se creó a nivel general, exacto, es decir, no solo en el sector. Y el problema fue que llegó la revisión salarial y no hubo ni siquiera 5. Entonces eso generó, digamos, una especie de colapso de conectividad ideológica entre las gremiales y el gobierno. Claro, porque lo que menos se esperaba era el 5%, es decir, lo que ya se había dado. Y ni siquiera se dio eso. Entonces sí se montaron otras acciones, como por ejemplo que beneficiaron a las gremiales, como el desmontaje de Educo. En el plan social Vamos a la Escuela dice programa de dignificación para el maestro. Alcance, meta, y dice meta a partir del 2014
crear un escalafón nuevo para dignificar al maestro, lo cual a vos te llama la atención. Bueno, pero ¿cómo es eso que a partir del 2014? Pero eso no es una plataforma de electoral, es decir, ¿cómo Sí. puede estar ofreciendo algo para 2014 cuando ya se está de salida? Está cerrando, sí. Pero bueno, son de las cosas, de los detalles que ese plan, yo creo que ese plan le faltó discusión técnica con diversos sectores y con gente que entendiera el tema educativo. Tiene muy buenas ideas, tiene muy buenas propuestas, hay una buena fundamentación antropológica, psicopedagógica, pero a la hora de aterrizar, tú no te podés desconectar de la parte económica. O sea, hoy en día la mayoría de políticas educativas se hacen con un economista a la par, no con un pedagogo o con un filósofo. Tú necesitas tener la mano económica que te aterrice, que te diga, mira, eso es viable, eso no se puede, necesitamos tantos fondos para eso no es costo eficiente, eso no va a tener la tasa de retorno necesaria. Entonces yo creo que es un reclamo muy válido, que en este plan no hubo la mano de un economista a la par que te soplara la oreja diciéndote qué es Claro, lo que... pero tenés entonces, que hacer. tengo la impresión entonces que dentro de la interpretación que usted hace es que asentará bastante mal la renuncia de Badía Serra a estas alturas. Pues yo creería que sí, porque a pesar de todos los pesares que hemos dicho, Badía Serra es un sostén técnico del sistema. Yo creo que Badía Serra era, como hemos dicho, una especie de tanque de pensamiento, de cerebro, que sí es muy necesario, de entendimiento técnico educativo. Badía Serra se había compenetrado en el sistema, estaba defendiendo su modelo, y eso requiere no solo un convencimiento de las propuestas, sino un conocimiento de la arquitectura, de lo que él había diseñado. Y me preocupa, digamos, por el sistema educativo, que no sé quién otro pudiera sostener con la firmeza que él lo sostenía, ¿verdad? Y eso es un tema de preocupación para el futuro, para estos 2 años que quedan. Bueno, perfecto, vamos a la pausa. Hay otros temas también que tenemos pendientes de análisis. Lo que tiene que ver, me interesa mucho también el tema de seguridad en las escuelas. Claro. Vamos a ir a una pausa y volvemos. ¿Qué te parece si este año alcanzas tus metas? Construyes tu futuro. Enfrentas nuevos retos sin más preocupaciones. Cuenta con nosotros para lograr todas tus aspiraciones. Los créditos de la Agrícola te acompañan para que puedas crecer hasta donde te lo has propuesto. Solicítanos al 2210-9800 en bancoagricola.com o en agencias. Banco Agrícola. De una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Bueno, hay otro tema central en todo esto y que no tiene que ver exclusivamente con la parte educativa, sino que es vinculado al tema de seguridad, desde luego por el impacto que esto tiene en la cantidad de muertos que ya registramos de jóvenes estudiantes el año pasado y en los nuevos dispositivos que se han creado para el inicio del año escolar. Óscar, ¿cómo se ve la participación de la policía, este plan educativo, este plan de seguridad para las escuelas? Sí. Bueno, acá hay muchos puntos de vista y visiones entre los esquemas preventivos y represivos. Hay escuelas, centros escolares que están en situaciones, en entornos muy desfavorecidos y problemáticos, donde tenés que montar un sistema mucho más complejo. Yo creo que siempre guardando el equilibrio entre lo represivo y lo preventivo. La escuela puede transformarse en un entorno importante de cultura, recreación y deporte, y ahí es donde puede encajar el modelo de escuela inclusiva de tiempo pleno.
siempre y cuando tengas el respaldo financiero para el mismo. Yo creo que la escuela tiene esa vocación. Tú desde la escuela podés crear una micropolítica para tu entorno centrada y de hecho en países como México lo han desarrollado, Estados Unidos también, donde hay entornos desfavorecidos y problemáticos, la escuela se te presenta como un núcleo de educación, recreación, educación artística, deportes, que puede transformar como una oportunidad, como un escenario, ¿verdad? Para que el joven, en lugar de estar buscando su asociatividad a pandillas, pueda buscar su asociatividad a un proyecto de grafitis, de danza, etcétera. Lamentablemente se desmontó lo poco que había, ese fue otro error. La Fundación para la Educación Especial, FUNPRES, tenía un programa de apoyo a escuelas subsidiado por el Ministerio de Educación. Cuando entró este equipo desmontó ese programa que incluía ayuda psicológica, trabajadores sociales, etcétera. Y bueno, nos quedamos sin nada y empezó toda esta vorágine que no es un problema de la escuela, digamos, es el fenómeno de la violencia que está tocando cada vez más los centros escolares. Entonces yo sí creo que hay que identificar las escuelas en entornos desfavorecidos y de pobreza y crear programas. Por ejemplo, ahí tenemos Fútbol Forever, por ejemplo, que está trabajando en La Campanera y en Santa Eduviges con una cantidad de programas en un modelo desde dentro, ayudando a los jóvenes, y creo que ya no hemos oído tantas noticias de asesinatos en La Campanera, si tú te fijas, ni en Santa Eduviges. Poco a poco se va transformando el escenario desde la escuela, desde la casa comunal, desde iniciativas que le den oportunidades al joven. Oscar, pero entonces de lo que estamos hablando es más de acciones dentro de la escuela, no más allá de las paredes de la escuela. Es decir, y en el otro tema de seguridad, el dispositivo está diseñado de las paredes hacia afuera. Exacto. Yo creo que desde la escuela se pueden crear proyectos, digamos, con un corte educativo, cultural, artístico, deportivo, recreativo, ¿verdad? Es darle el mandato y los recursos a las escuelas posibles, y obviamente tiene que ver con conectividad en la comunidad. Yo lo que creo que el tema de la violencia, William, es un tema de oportunidades. En estos entornos, cuando tú te acercas y ves que tienen los jóvenes para recreación, deporte, opciones de ocio, digamos, el mayor recurso son las pandillas, no hay otro. Si tú le ofreces al joven una opción, es posible que deje ese modelo por otro modelo. Es un tema de intercambio, de canje. Si no le damos opciones a esos jóvenes, pues ellos van a seguir por el propio instinto de supervivencia. O sea, si no me meto en las pandillas y estoy fuera de las pandillas, el fenómeno me ataca. Pero si hay otras oportunidades, yo creo que los jóvenes estarían dispuestos a cambiar ese modelo, ¿verdad? Es decir, pero entonces si no hay esa transformación interna en las escuelas, ¿qué tanto efecto puede tener mandar 2, 3 policías que estén alrededor de la escuela? Hoy se está hablando de 560 policías más o menos distribuidos en 300 escuelas. Pero lo que hemos visto en las primeras imágenes, por ejemplo, el lunes que comenzó el nuevo año escolar, es que policías están llegando a las horas de ingreso de los jóvenes estudiantes, se ubican alrededor de la escuela, pero bueno... Yo no creo que esos esquemas más represivos vayan a cambiar, y creo que ya probamos con soldados, con más policías. Como bien sale la caricatura hoy de la prensa gráfica, primero necesitas que el coche tenga las 4 ruedas, necesitas una buena fiscalía, un buen sistema penitenciario que inspire temor y que reeduque, un buen sistema judicial. De nada te sirve andar capturando y que a la semana regresen ahí, pues. Yo creo que primero hay que revisar todo el equipaje que acompaña al tema de la seguridad nacional, pero más que ponerle ideas y recursos al tema de la represión, yo creo que esto es un tema de sistema económico, de sistema de oportunidades. Aquí podemos sacar el doble de policías, 1000 si querés, y no van a dejar de asesinar gente. Yo creo que es un tema conceptual de fondo de la estructura de país, de valorización social de la vida. Hay que revisar aspectos antropológicos también, porque
el hecho que haya gente dispuesta a matar tan fríamente y es un tema de análisis antropológico. Yo creo que este tema de sacar más policías, más soldados, de crear más cárceles, así como está todo el sistema, va a seguir haciendo agua el sistema. Pero esto implica pasar por un esfuerzo integral. O sea, yo creo que sí. Primero hay que revisar toda la estructura y bueno, hay que diseñar propuestas concretas para situaciones concretas, con un enfoque mucho más preventivo y mucho más analítico desde la oferta, no tanto, digamos, tener reacciones per se, que es lo que hemos visto, ¿verdad? De sacar más policías, de más patrullaje, de más armas, de más soldados. El famoso aquel servicio militar obligatorio, que saber qué pasó con aquella idea, ¿te acordás? Sí, exacto. Que bueno, era para discutirla, generó mucha opinión en contra, pero bueno, yo creo que al final lo bueno es discutir técnicamente y hay esfuerzo de la comisión también que hizo una recolección de opiniones bastante valiosas. Bueno, otra pausa comercial y volvemos. Las elecciones sirven para que con nuestro voto corrijamos lo que funciona mal en el país. Y nuestro país funciona mal porque el poder total del FMLN lo ha llevado al abuso y la arbitrariedad. Con ese abuso de poder, el gobierno del FMLN impone a la Asamblea Legislativa soluciones equivocadas, como la del gas o el aumento de impuestos. Por eso necesitamos un sano balance de poder para que juntos encontremos las mejores soluciones y eliminemos del país la corrupción. Te proponemos una asamblea con una mayoría de diputados que sean el sano balance de poder que el país necesita. En Arena somos gente de trabajo a tu servicio. Blur, la revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa, un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Bueno, para ir concluyendo con el tema de seguridad en las escuelas, Oscar, no sé, ¿será que sin caer en la cuestión del pesimismo, pero también siendo realistas, qué es lo que podemos ver entonces de cómo evoluciona esto? Porque el año pasado fue bastante lamentable, tuvimos más de 100 estudiantes asesinados. Evidentemente no fue necesariamente adentro de la escuela, obviamente fue cerca cuando ellos iban en el camino y todo ese tipo de cosas. Sí, es el fenómeno que va alcanzando, digamos, a la escuela. Exacto. Pero entonces, ¿qué es esto? O sea, ¿vamos a tener al final más de lo mismo? Yo no sé, te digo, me preocupa, insisto, el tema represivo funciona a través de dos lógicas. O tenés un sistema integral que articulado, digamos, como un engranaje donde todo va funcionando bien, lo cual no es así. Aquí tenemos problemas en la fiscalía, problemas en el sistema judicial críticos, jueces corruptos, la policía, etcétera, o funciona bajo un esquema de violentación de los derechos humanos, que es el otro esquema posible de represión, donde a través del miedo se puede generar un cambio, pues, lo cual nadie desea en esta sociedad. La otra posibilidad es empezar a diseñar estrategias digamos, con una alta cota de creatividad en función de las necesidades. Y voy de nuevo con el caso de la experiencia de La Campanera, de Santa Eduviges y Fútbol Forever. Ahí hay un sistema que se ha creado al que nadie le ha dado importancia, o muy poca gente le ha dado importancia, tanto en el sector empresarial como en el sector gubernamental, en donde las cosas están funcionando bien.
este tema de la seguridad no es un problema solo del gobierno, tiene que ver con la empresa privada. Claro. En el año 98 fuimos una comisión a ver las escuelas en Nueva York de Giuliani. Ahí fue Norma Guevara, me acuerdo. Fuimos un equipo multidisciplinario de partidos políticos, técnicos. ¿Y qué descubrimos? Escuelas en el Bronx, donde había drogas, en un momento asesinatos, las cosas más aberrantes, transformadas en escuelas modelo, con un alto financiamiento de la empresa privada y una alta gestión del gobierno. Yo he insistido en muchas oportunidades, William, yo creo que aquí nadie dudaría o cuestionaría una reforma fiscal para la educación eficiente. Enfocada. Enfocada, O sea, totalmente un enfocada. impuesto para la educación, siempre y cuando, como se ha dicho, pueda participar en una comisión de alto nivel empresarios que puedan ver para dónde va el dinero. Sí, porque lo habitual es que hay reformas fiscales y es para engrosar el gran saco, digamos, del Ministerio de Hacienda, y ahí se va a granel todo, pero no focalizado. Y eso genera mucha, digamos, controversia, pero una reforma tributaria centrada en el proyecto educativo y con indicadores, medición de impacto concreto, disminución de violencia, mejoramiento de la calidad de la educación, yo creo que los empresarios aquí la aceptarían, ¿verdad? Y si ellos pueden participar en el monitoreo y evaluación. Solo así, Giuliani cambió las escuelas en Nueva York, solo así. Ese es el modelo que implementó él ahí. Él lo implementó y fue exitoso, y es exitoso. Ahora, eso implicaría establecer una currícula educativa muy específica para esos centros educativos, ¿cómo sería? El diseño de un plan específico para esas escuelas. Exacto. Las escuelas de Giuliani se llaman escuelas SKIP. Una característica que tenían esas escuelas es que primero identificaron las zonas más críticas, desarrollaron un modelo, se llevaron a los mejores maestros a esas escuelas con contratos especiales. Y eso fue cambiando el entorno, ¿verdad? Había otra serie de detalles técnicos, una especie de contrato social con la familia para la asistencia y apoyos, pero a lo que quiero llegar es que en ese modelo el que ponía el dinero era el empresario, no era el gobierno. El gobierno ponía toda su maquinaria, digamos, educativa al servicio, pero los que financiaron ese proyecto fueron empresarios. Y nos decían los empresarios, es que nos conviene que nuestro entorno esté libre de violencia. Claro. O sea, era una cuestión bastante utilitaria y lógica. Y yo creo que aquí, si tú tocas las puertas con un proyecto razonable y das participación, debate y diálogo, yo creo que conseguirías los recursos. Sí, porque por ejemplo uno piensa en Soyapango, hay una escuela X, en una colonia X, todo el entorno de Soyapango donde hay empresas, fábricas trabajando. Les interesa a esa gente de que su entorno esté bien educado, haya menos violencia, al final te va a beneficiar como sector empresarial. Sí, porque poniéndole nombre, la fábrica Diana, por ejemplo, en Soyapango, que es una fábrica que tiene el 80-90% de personal trabajando, que prácticamente vive ahí. Exacto. Si tú le llegas a esa empresa con un buen proyecto bien montado, yo dudaría que no te lo que no te den el aporte. El problema es llevar una propuesta bien diseñada, técnicamente sólida, y ahí vas a conseguir el financiamiento que no tenés en el presupuesto, ¿verdad? Para atender escuelas desfavorecidas, vas a comprometer a los empresarios, pero les tenés que dar resultados, ¿verdad? De qué es lo que tú esperas realizar en el corto, mediano y largo plazo. Entonces, generas una sinergia, sobre todo en el tema más débil, que es el financiamiento. O sea, el Estado no le alcanza con los fondos que tiene. Bueno, necesitas involucrar a otros, involucrar a la empresa privada, pero con un programa lógico, ¿verdad? Yo creería que se puede, ¿verdad? De acuerdo, vamos a otra pausa. Al regreso nos interesa hablar de todo este tema, del tema de paquetes escolares, qué ha pasado con esto, cómo se ve en perspectiva, y bueno, hay un par de cosas más que podemos conversar. Regresamos. Learn. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Learn. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda.
Go. Viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico el dinero que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras. Con la prensa gráfica lo pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Bueno, tengo acá en el Facebook 2 comentarios sobre temas anteriores. Daniel Cifonte nos dice nuevamente, la educación es la herramienta de la libertad, por eso es que los políticos le tienen miedo. Maurice Ramos, el Ministerio de Educación ha hecho muy bien su trabajo, ya si el viceministro ha tomado esta decisión, él tendrá los motivos del por qué lo hace. Confiamos que el presidente tomará una buena decisión en el nuevo nombramiento. Bueno, tiene que ver con lo que platicamos antes. Claro. Pero a ver, sobre los paquetes escolares y todo esto, usted adelantaba opinión hace un rato, Oscar, me decía, no está de acuerdo con uniformes, pero sí con los útiles. Así era. Bueno, hay mucha tela que cortar. Primero, esto viene del plan anticrisis, hay que entenderlo en esa lógica. Se transforma en la política más exitosa del gobierno, obviamente, porque bueno, es un reparto masivo, ¿verdad? Regalarle un paquete a 1.500.000 familias o niños. Como tal, la política, de hecho, en México, en Michoacán, desde hace 15 años se implementa, y yo creo que lo primero que tuvimos que haber hecho es ir a analizar otras experiencias para ver qué logros han tenido. Y en Michoacán te dicen ningún logro, o sea, las estadísticas se mantienen estables. Es una política que se quedó porque se quedó. Hagamos un balance, digamos. Bueno, por un lado tiene un costo logístico altísimo. Transformás al Ministerio de Educación en una mega máquina logística que se traslada a los directores, que están mucho más preocupados por toda la papelería, las microlicitaciones, en fin, todo ese tema que tiene a los directores centrados en un tema administrativo y descuidando lo pedagógico. O sea, distrae bastante. Distrae bastante y te ocupa mucho tiempo que tenías que destinar a la educación a temas logísticos. ¿Beneficia a la gente? Sí, a unos más que otros. Yo creo que este programa de uniformes se tuvo que haber focalizado. Hay gente que no los necesita y los recibe. No podemos generalizar que 1.500.000 familias los necesitan. Creo que el tema de paquete didáctico sí es importante, útiles, cuadernos, lápices para la mayoría. El tema de uniformes es muy discutible, qué impacto puede tener en las estadísticas. Yo creería que yo he ido a visitar escuelas y a trabajar en escuelas públicas donde los niños no llegaban uniformados y llegaban a la escuela. Pues el uniforme nunca ha sido un requisito sine qua non recibís educación. Por lo tanto, te lo podrías haber ahorrado y decretar que en las escuelas donde los niños pueden llegar uniformados no lleguen y punto, ¿verdad? Y te ahorrabas una millonada. Es decir, pero esa parte entonces no tiene ningún impacto sobre el tema de calidad, no, para sobre nada. que un niño pueda salir mejor formado cada año. Para nada. Inclusive el tema de zapatos podríamos discutir que tiene un poquito más de puntos importantes con la dignificación del niño que pueda llegar descalzo o en jeans a la escuela, ¿verdad? Ahí podríamos discutir un poco. También de manera focalizada, uniformes descartados, paquetes escolares muy útiles. Yo creo que eso sí es una política que vale la pena. Pero yo creo que lo mejor hubiese sido que eso no lo asumiera el ministerio, sino otra entidad privada o no sé, o mixta, porque sí, no tenés idea, William, la cantidad de horas que se le destina a ordenar los paquetes, entregar los paquetes, liquidar los paquetes. Yo he estado en escuelas donde todo el día el director está en ese tema, ¿verdad? Y muchos maestros también, apartando el tema de medidas, de tallas, que cuando hay retrasos ya las cosas no quedan, los niños van creciendo muy rápido en edad escolar, y si te atrasas 6, 7 meses, ya cuando llega... Entonces yo creo que es una política, te digo, que muy bien aceptada, es lo que más rédito le ha dado
a este gobierno. No en vano Sánchez Serén es el ministro mejor evaluado y es por la política de entrega de uniformes. Siempre. Ahora, pero es bien dicho cuando se plantea de que es una medida populista. Sí, yo creo que, yo no quisiera categorizarla de populista. Hoy por hoy ya podemos hacer lecturas a posteriori. Creo que en su momento tuvo como un buen espíritu en el año de crisis, en el año 2009, que fue un año de crisis estructural. Exacto. Pero mantener eso sí, ya hoy por hoy, ya que salimos, entre comillas, de la crisis global, yo creo que sí ya toca raya al límite del populismo. Y como ha sido bien valorada, se mantiene. Pobre va a ser el ministro que le toque quitarla, ¿verdad? El presidente ese va a tener un costo político enorme. Había también otros esquemas de uniforme más sencillos que otros países han implementado. En algunos países trabajan con jeans y camisetas blancas, mucho más rápido, con tallas preconcebidas. O sea, había esquemas mucho más ágiles de desarrollar. Inclusive la otra teoría de que iba a dar empleo, sí fue cierta, pero también a los nicaragüenses, que fueron los que suplieron en gran medida porque nuestro aparato productivo no estaba preparado. Ahí volvemos al tema de saber dimensionar las políticas, ¿verdad? Preguntarte, bueno, ¿estamos capacitados? Nuestras microempresas tienen todas las herramientas formales para participar en las compras y bueno, nos dimos cuenta que fueron 2 años de mucho sacrificio para microempresas, algunas quedaron emproblemadas, pero bueno, la política ahí está. Yo me quedaría lo positivo, el paquete didáctico, en segundo lugar relativo los zapatos y los uniformes sí creo yo que en caso de dejarlos muy focalizados. La otra parte tiene que ver con vaso de leche. Bueno, vaso de leche igual yo creo que es una medida positiva que tiene que ver con el tema de alimentación escolar, que es esencial, sobre todo en algunas comunidades donde las tasas de desnutrición son altas. Ese tipo de medidas yo creo que son saludables y que hay que mantenerlas. Bueno, vamos al cierre de la entrevista. Cuando regresemos solo planteamos un poco a 2 años y medio de gestión de esta administración, cómo se perfila, por ejemplo, el plan educativo 2009-2014. Vamos a la pausa. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico el dinero que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras. Con la prensa gráfica lo pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Cuando me pones la Bueno, Oscar, para cerrar, obviamente no intentamos hacer una evaluación ya muy densa sobre cómo estamos, pero yo creo que ya tenemos suficientes luces de qué se puede plantear a 2 años y medio de gestión administrativa en todo el tema educativo, cómo se está viendo. De alguna forma lo hemos hecho durante la entrevista, pero en grandes líneas, gruesas, ¿cómo se ve? Bueno, yo creo que en síntesis este ha sido un ejercicio de política pública de buenas ideas, poco financiamiento, y poco realismo, ¿verdad? En términos generales. Hay ideas, insisto, muy buenas, como la escuela inclusive de tiempo pleno, vaso de leche, útiles escolares. Para mí esos son temas que hay que rescatar y es de felicitar las ideas. Pero bueno,
el anclaje al realismo, a la dimensión del sistema educativo. Tú cuando te sentás en una silla como ministro o ministra de Salud, de Educación, no podés ver la fotografía parcial. Tenés que ver que tenés 40.000 maestros, 6.000 escuelas, 1,5 millones de estudiantes, y bueno, tenés que hacer políticas de alcance censal y algunas de alcance focal. Y creo yo que la mayor carencia de este gobierno es cerrar el tema del diálogo para el largo plazo. Aquí yo lo que pronostico es que en el 2014, gane quien gane, nos va a tocar otra vez empezar a cabildear, a diseñar otro plan, y así no salimos, ¿verdad? Así vamos a estar patinando. Llevamos 15, 16 años de la PAES con la misma nota y el pronóstico es que sigamos. Lamentablemente no vemos un cambio de rumbo. Yo creía que en este gobierno del cambio iba a haber un cambio de rumbo y en realidad prácticamente se ha mantenido, ¿verdad? Los cambios que hay son más cosméticos, de darle más o menos intensidad a algún programa que otro, pero el aparataje, la maquinaria lenta del sistema educativo sigue lenta, sigue con los mismos problemas, por lo tanto es difícil esperar que algo suceda distinto pese a los cambios que han habido. Óscar, cuando hay pocos recursos, ¿qué es lo más recomendable? Y en este caso para educación, por ejemplo, ¿qué hacer? Porque uno puede pensar, bueno, hay tantas necesidades, pero ¿qué establecer? Establecer prioridades y decirle vamos a apostar a 2, 3 temas. Correcto. O agarrar recursos y repartirlos en 10, 15 cosas. Optimizar mejor, ¿verdad? Es decir, mejorar el gasto en educación. Siempre se ha dicho que hay que incrementar el volumen de recursos, pero también se ha dicho que hay que mejorar cómo se gasta, ¿verdad? Y te voy a poner un ejemplo, William, que a mí me parece de lo más dramático. Yo empecé a ir al Ministerio de Educación a inicios de los 90. Tú ibas a ese ministerio, había donde parquearse. Hoy en día ya ni en los arriates te podés parquear, o sea, está todo, o sea, ha crecido en estos últimos 20 y pico de años, y creo que le pasa lo mismo a todos los ministerios. Seguimos contratando gente y eso tiene un peso importante en el aparato burocrático. En lugar de simplificar, de hacer más ágil el sistema educativo, y creo que la mejor fotografía y ejemplo es el parqueo, el estacionamiento. Ese es el mejor indicador. Yo viví cómo desde el año 91, 92, se fue complicando. Hoy en día casi no podés ir al Ministerio de Educación, no hay donde estacionarse. Y no necesariamente la cantidad de personal responde a la eficiencia y a la calidad del servicio que se ofrece. Exactamente. Yo creo que hay una correlación inversamente proporcional. Es decir, a más gente, menos eficiencia. Y eso es triste para un presupuesto limitado. Yo creo que yo estoy casi seguro que con la mitad de personas que trabajan en el ministerio pudiera funcionar, la mitad así de radical, pudiera funcionar muy bien, ¿verdad? Y creo que esto ha pasado en casi todas las estructuras del Estado y de los gobiernos, además, a nivel global. Bueno, la crisis que tiene Grecia, Portugal, España, Italia, tiene que ver con un aparato burocrático ineficiente. Decía uno por ahí de un gobierno español que había 17 jardineros para un jardín que con costo podías contratar 2 horas a uno, pero había 17. Y hay 15 choferes y hay carros y vehículos, se gasta muchísimo. Lo mismo pasa en Casa Presidencial. Tú te acordarás, el parqueo cada día se va ampliando más. Ya se han tomado la mitad del parqueo de la feria. De la Feria Internacional, sí. Y ojalá me equivoque, pero en poco tiempo vamos a tener todo ese parqueo copado, ¿verdad? Y antes el parqueo, el interno era el que bastaba. Entonces yo creo que esto lo venimos heredando y bueno, el Estado se ha visto como un generador de empleo por compromisos políticos, por amiguismo, por compadrazgo, por las razones que sea, el Estado va creciendo. Y siempre hay una amenaza del latente de la burocracia, ¿no? Así es. Bueno, se nos fue el tiempo. Gracias, Óscar, muy gentil, muy amable. Encantado, William. Gracias por la invitación. Bueno, gracias a ustedes. Esperamos que descansen durante el fin de semana. Nos vamos a ver el próximo lunes. Intentaremos tener el tema de centros penales, la situación que se ha generado de tensión alrededor de esa materia. Vamos a vernos entonces el próximo lunes. Que descansen.